alegría! Hoy, martes 27 de octubre, segunda actividad de la 30ª semana aquí en Aprendo en Casa. Continuamos con nuestro tema central de la semana. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. ¿Cuáles serán nuestras metas del día de hoy? Investigar qué nutrientes tienen los alimentos que consumimos diariamente y usar tablas de composición de alimentos para planificar un menú equilibrado, nutritivo, sin carencias ni excesos. ¿Cuál será el tema de nuestra actividad del día de hoy? ¿Qué nutrientes contienen los alimentos que consumimos diariamente? Bien, chicos, ya conocemos muchos alimentos y qué nutrientes contienen muchos de ellos. El día de hoy veremos algunos más. ¿Para qué? Para poder crear o conocer menús que nos nutran y nos beneficien a nuestra salud. Ahora conozcamos las preguntas de investigación. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación de hoy. ¿Cómo podemos saber si los alimentos que consumimos tienen las calorías y nutrientes suficientes para nuestro organismo? Lee y copia en tu cuaderno o en hoja de reuso. Ahora escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Para responder a la pregunta de investigación, tendrás que buscar información. La leerás, anotarás los datos que te ayudarán a responder a la pregunta, lo expliques y elabores tus conclusiones. Para que puedas dar respuesta a la pregunta de investigación, te proporcionaremos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte, pero también tendrás que consultar a otras fuentes de investigación. Sí, niños, y ahora todos atentos, vamos a leer el siguiente texto informativo. Las calorías y nutrientes que contienen nuestros alimentos. Conocer la composición de los alimentos es importante para elaborar nuestras comidas. Esto nos permitirá estar bien alimentados y evitar el riesgo de desnutrirnos o malnutrirnos, ya que eso nos hace propenso a las enfermedades. La demanda de energía. Nuestro cuerpo nos pide alimentos que le proporcionen energía. La cantidad depende de la edad, el sexo y el tipo de actividad que realicemos. Así, el cuerpo de una niña o un niño deportista necesita más alimentos que el cuerpo de una niña o un niño poco activo. La niña activa o el niño activo gasta energía en el deporte. En cambio, los niños poco activos no gastan mucha energía y por tanto no necesitan muchos alimentos. Cuando el cuerpo recibe la energía que necesita, la utiliza toda para realizar sus actividades y para crecer. Si el cuerpo recibe más energía de la que necesita, gasta lo necesario y el resto lo acumula en forma de grasa. Esto traerá como consecuencia sobrepeso u obesidad. La energía que recibimos en los alimentos se puede medir. La unidad de medida se denomina kilocaloría. La tabla 11 nos proporciona información sobre cuánta energía necesitamos en kilocalorías, de acuerdo a la edad, sexo y según el nivel de actividad que realizamos, que puede ser poca o ligera, moderada, ni mucha ni poca, o intensa. Por ejemplo, Francisco es un niño de 9 años, deportista, y su actividad es intensa. De acuerdo con la tabla 1,
Francisco debe consumir 2.247 kilocalorías. En cambio, Malena es una niña de la misma edad y poco activa. Nivel de actividad ligera. Según la tabla 1, necesita solo 1.539 kilocalorías. La preparación de alimentos a medida. Los tipos de alimentos que debemos consumir se determinan según la cantidad de energía que necesitamos, pero debemos tomar en cuenta que debemos consumir alimentos de diferentes clases para darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita. Eso significa tener una alimentación equilibrada. ¿Qué pasaría si tomamos más de lo que necesitamos? Por ejemplo, sabemos que los alimentos que tienen féculas, como los cereales y los tubérculos, nos proporcionan más calorías que otros. ¿Qué pasará entonces si preparamos frecuentemente comidas que tengan, por ejemplo, arroz, fideos y papas juntos? Esto significa darle al organismo más energía de la que podamos gastar y dejar de lado alimentos que puedan proporcionarnos otros nutrientes valiosos como proteínas, vitaminas y minerales que necesitamos. Este tipo de alimentación nos trae como consecuencia malnutrición y obesidad. Recuerden que estar gordos no significa estar sanos, porque nuestro cuerpo no tendrá buenas defensas contra las enfermedades. ¿Cómo medir lo que nuestro cuerpo necesita? Podemos medir lo que comeremos. Para hacerlo solo hay que seguir estos pasos. Primero, tomar en cuenta cuánta energía necesitamos según nuestra edad, actividad y sexo. Per tabla 1. Segundo, tomar en cuenta qué alimentos tomar para estar bien nutridos. Para ello necesitamos conocer qué alimentos dan energía, qué alimentos dan proteínas y cuáles dan vitaminas y minerales. Recuerda, los alimentos que dan calorías son los cereales y tubérculos. Los que dan proteína son las carnes, pescados, huevos, leguminosas y los lácteos. Y los que dan vitaminas y minerales son las frutas y verduras. ¿Y cuánto se necesita de cada grupo al día? La tabla 22 lo dice. Sigamos con el ejemplo para entenderlo. Francisco, el niño deportista, necesita alimentos que le proporcionen 2.247 kilocalorías. Lo apreciamos en la tabla 1. Si observamos la tabla 2, está de valores de energía. Buscamos 2.247 kilocalorías o un valor que sea el más cercano a 2.247. En este caso es 2.200 kilocalorías. Al pie de este dato está lo que Francisco necesita consumir: 2 tazas de frutas, 3 tazas de verduras, 225 gramos de cereales, tubérculos o raíces, que pueden ser arroz, papa, yuca o camote, solo uno de ellos, no todos juntos, 180 gramos de carne, pescado, alguna leguminosa o huevo, y 3 tazas de leche o yogur. Estas cantidades tendrá que distribuir Francisco entre los 3 alimentos del día: desayuno, almuerzo y cena. Tercero, se necesita saber qué alimentos escoger, tomando en cuenta la cantidad de energía que proporciona cada alimento. Por ejemplo, si Francisco debe escoger entre arroz o camote, necesita saber cuánta energía le dará el arroz y cuánto el camote. La tabla 3 de composición de alimentos se lo dirá. ¿Cómo usar la tabla 3 de composición de alimentos?
Esta tabla proporciona una lista de alimentos e información sobre cuánta energía en kilocalorías tienen 100 gramos de cada alimento. Por ejemplo, en la primera columna está el nombre del alimento arroz y en la segunda la cantidad de energía que proporcionan 100 gramos de arroz, que son 358 kilocalorías. Revisemos el siguiente ejemplo. Si Francisco y Malena deben escoger entre arroz o camote, la tabla 3 les informará para que tomen la mejor decisión. El arroz es un cereal y 100 gramos proporcionan 358 kilocalorías, mientras que el camote amarillo es una raíz que da 116 kilocalorías. Entonces Francisco podrá escoger el arroz porque es muy activo. Malena, en cambio, podrá escoger el camote porque es poco activa. Después de haber leído la información, te invitamos a que completes el siguiente cuadro. ¿Cómo se puede medir lo que el organismo necesita? ¿Cómo ha calculado la niña Clarita las calorías de los cereales y las verduras usando la tabla de composición de alimentos? Te damos una idea. 100 gramos de lechuga proporcionan 11 kilocalorías. 50 gramos es la mitad de 100. Por tanto, es también la mitad de kilocalorías, que son 5,5 kilocalorías. Ahora calcula cuántas calorías le proporcionarán los alimentos, fruta y lácteos que le faltó contabilizar a Clarita. Aceitunas, 50 gramos. Plátano, 100 gramos. Pijuayo, 150 gramos. Leche, 750 gramos. Mermelada para el pan, 10 gramos. Azúcar para la leche, 5 gramos. Ahora sí estás en condiciones de escribir algo más para responder a las preguntas de investigación. Ahora, niños, completarán el siguiente cuadro para que puedan planificar un menú balanceado. Bien, niños, ahora utilizarás el siguiente cuadro para planificar un menú balanceado. Debe contener carnes, pescado o una leguminosa, verduras y una fruta, además de agua y, por supuesto, debe estar de acuerdo con tu edad, sexo y nivel de actividad. Utiliza las tablas 1, 2 y 3. Pide ayuda de un familiar para completarlo. Muy bien, niños. Y ahora evaluarán sus aprendizajes. Bien, niños, y ahora realizarán su autoevaluación. Investigué para responder a la pregunta de investigación. Identifiqué cuántas calorías necesito al día según mi nivel de actividad. Investigué cómo usar las tablas para seleccionar alimentos según las calorías que necesito, edad, sexo y nivel de actividad. Saber la cantidad de alimentos que debo consumir de cada grupo de alimentos según la cantidad de energía que necesito. Escoger los alimentos de acuerdo a la cantidad de energía que me proporcionan. Muy bien, niños. Y el día de hoy, ¿qué hemos realizado? Han investigado más sobre los nutrientes que contienen los alimentos que consumimos diariamente. ¿Y qué más? Han empleado el uso de tablas de composición de alimentos. ¿Para qué? Para planificar menús que sean nutritivos y equilibrados para nuestra buena alimentación. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy y con ustedes nos vemos hasta el día de mañana. Hasta luego, mis queridos niños.